hasta cierta manera mal, güey. De hecho, antes ni siquiera se veía mal que te pudieras casar o tener novias mucho más chicas que tú. No se veía mal. Saludos a mi jefe. Pues de hecho, por decir, güey, la primera esposa de Porfirio Díaz era su sobrina, güey. Ay, cabrón. Su sobrina de sangre, güey. O sea, ella era hija de su hermana, güey. Y era 15 años menor que él, güey. Saludos a mi jefe. Cuando Porfirio Díaz llega a ser presidente la primera ocasión, por ahí como a sus 33, 35 años, no, como a los 38, 40 años, güey, llega a ser presidente de la República, güey. Y su sobrina tenía 14 años de edad, güey. No mames. Pues de hecho, cuando él se casa, güey, es después de la batalla de Puebla, güey. Porque recuerda que Porfirio Díaz fue héroe nacional en esa batalla, güey. Era de los generales que más lucharon y más salieron adelante. Por eso Porfirio Díaz dio el brincón hacia la presidencia de la República, güey. De hecho, cuando él se casó, él no pudo asistir a la boda, güey. Y quien fue en su representación fue su hermano Félix, güey. Que después moriría en la decena trágica, güey. Cuando fue el que le hicieron el golpe de estado a Madero, güey. Bueno, el chiste es de que Porfirio Díaz, güey, en esa etapa, haz de cuenta que Porfirio Díaz se fue al ejército, se metió con Juárez, porque Juárez en ese momento él era el gobernador de Oaxaca, güey. Ya luego llega a ser presidente de la República, güey. Y ahí es cuando Porfirio Díaz entra al Ejército Nacional, güey. Y en ese transcurso, cuando llega la intervención francesa, cuando se hace la batalla de Puebla, cuando llega Maximiliano, que Juárez andaba de itinerante su gobierno, güey. En esa etapa es cuando él regresa a Oaxaca, porque su idea era que él fuera gobernador de Oaxaca, güey. De hecho, Porfirio Díaz llega a ser gobernador de Oaxaca, güey. Y en esa etapa es cuando regresa a Oaxaca. Y pues él cuando se va, pues su sobrina era una niña, güey. Y ya cuando regresa, pues ya la ve señorita, güey. Y es cuando la empieza acá a cortejar. De hecho, güey, antes no existía el matrimonio al civil, güey. Y él es de las primeras personas que se casan al civil en Oaxaca, güey. Porfirio Díaz con su sobrina. Y precisamente se casa para dar ese mensaje, porque hace cuenta que la gente se quería resistir, güey. Porque recuerda que ese México era otro México. Era un México muy, si ahorita lo ves religioso, en aquel tiempo era mucho más. O sea, allí gobernaban los sacerdotes en donde estuvieran. Todavía no se hacía esa separación de poderes, güey. Pero bueno, en aquel tiempo era mucho más marcado, güey. Sí, mucho más marcado. Y la gente no se quería casar al civil, güey, porque pensaban que era algo como de demonios. Y Porfirio Díaz, como para lanzar ese mensaje político, se casa con su sobrina. De hecho, güey, el sacerdote tuvo que dar también como permiso para que sucediera eso, güey. O sea, como que dieron un permiso para que sucediera su matrimonio, güey. Y te digo, son cosas pues que antes sucedían, güey. O sea, y eran hasta cierta manera comunes, güey. O sea, no era mal visto, güey. Por eso por eso en México, o en la comunidad latina, los 15 años, si lo analizas, es hasta cierta manera un tema muy tendencioso a mostrar a tu hija y decir, pues ya es una señorita, güey, ¿no? ¿Quién le entra? ¿Quién le entra, güey? Sí, o sea, si te pones a analizar muy fríamente, es eso, güey. O sea, y ahorita ya le dan otra connotación, le dan otro discurso, ya es otra cosa ahorita, güey. Pero en esencia al principio era eso, pues es celebrar que tu hija pues ya está apta para el matrimonio, güey. No mames, güey, nunca lo había visto así, cabrón. Sí, güey, pues es que si te fijas, es eso, o sea,
Por eso dicen, ya eres una señorita, güey. De niña a mujer. De niña a mujer. Si te fijas, es eso, güey. O sea, realmente es mostrar a tu hija como eso, güey. Ya tienes 15 años, Eric, porque como que sí te me hace. Pero sí, güey, pero te digo que. Y eso, y hay muchos personajes que hicieron eso, güey. De hecho, güey, por decir, güey, cuando Porfirio Díaz tiene, te digo, se casa, su mujer, su primera mujer fallece, güey. Y luego se casa una segunda ocasión y es cuando se casa con la hija de uno de sus ministros, güey. Letancourt, que su hija es y es más o menos como 25, 30 años menor que Porfirio Díaz, güey. No mames. Sí, güey, y de hecho ella fue la que incentivó y le enclavó mucho de toda esta cultura francesa, güey. Por eso, en esa etapa, cuando está casada con ella, es cuando Porfirio Díaz empieza a francesar la Ciudad de México, güey. Es cuando comienza a hacer el monumento a la Revolución, es cuando comienza a hacer Bellas Artes, güey. O sea, todo esto, el monumento a Juárez, güey, donde están los leones y que está muy afrancesado. Esa etapa se hace por influencia de ella, güey. De hecho, ella la incentiva a que empiece a como que hablar más correcto. Es cuando ya empieza como a hacerse muy clasista Porfirio Díaz, güey. Porque recuerda, Porfirio Díaz entra como liberal. O sea, Porfirio Díaz entra como un descendiente de Juárez, güey. A pesar de que Juárez le evitó ser presidente de la República y que él llegó a ser presidente de la República porque Juárez fallece, güey. Él entra con un concepto liberal porque él era masón. Y en ese tiempo sí había una influencia muy fuerte de los masones, güey. Hablando pues de sociedades secretas, güey. Y ahí eran una reacción más liberal Porfirio Díaz, güey. Cuando llega con esta mujer, se empieza a convertir más conservador, güey. Es cuando comienza a pactar más con la iglesia, empieza a tener ya otro trasfondo. Es cuando comienza la dictadura de Porfirio Díaz, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, es cuando ya empieza a tener. Y de hecho, te digo, güey, muchas cosas se ven reflejadas en esa etapa de Porfirio Díaz, güey. De hecho, ella es la que como lo incentiva a que empiece a tener como más relación con las nuevas tecnologías, güey. Que en ese tiempo era el fonógrafo, güey. De hecho, hay hasta una grabación donde sale Porfirio Díaz hablando, güey, en el fonógrafo, güey, diciendo que es un invento muy chingón y este rollo, güey. Pero es por esta imagen de francesa, del progreso, del cómo ya no verse como campesino, sino verte ya en otra élite. En todo este esquema es que Porfirio Díaz comienza a hacer todo el tema de ver a México ya como si México estuviera preparado para la industrialización. O sea, todo este tema, güey, y es mucho a la influencia de su esposa, güey. Pinche viejo mandilón, güey. Acá, güey, sí, güey, pero si te fijas, o sea, si te puedes analizar, sí influye mucho la vida personal de Porfirio Díaz en sus decisiones, güey. Porque cuando estaba activo con su sobrina, era otro Porfirio Díaz, güey.